Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cielo, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Empezamos a tocar tema variado, pero que se enfoca más que todo en conocer lo que la palabra nos quiere decir acerca de la restauración de Israel, acerca de nuestro entendimiento en la palabra, acerca de por qué hoy en este tiempo estamos conociendo estas cosas, por qué se nos está manifestando, y que esto no es casualidad, y que siempre el pueblo ha tenido desarrollo. El pueblo hebreo mismo empezó de una manera y pasando el tiempo desarrollaron. No vayan a creer que el pueblo israelita, que empezó con Abraham, Isaac y Jacob, se quedó siempre así. En el principio ellos eran patriarcales, enseñaban oralmente, y pasando el tiempo, cuando fueron pueblo, cuando fueron nación en Egipto, después de salir de Egipto, ellos recibieron las leyes por escrito como nación. Empezaron allá a formarse como pueblo, a organizarse, a tener autoridades, y así fue desarrollando la creencia en el Eterno. La creencia en el Eterno es una madurez que vamos teniendo cada día, cada instante. Vamos madurando espiritualmente, vamos desarrollando nuestra vida, y de esa manera entonces se va creando nuestra fe. Y entonces en este tiempo también surgió con la creencia, cuando aparece nuestro maestro Yeshua, que abre el entendimiento al pueblo acerca de la Torah, le vuelve a traer al pueblo la fe, una fe que ellos ya se habían apartado por causa de tantas tradiciones que habían recibido. Y en ese momento, este evangelio, la promesa, la besorá que estaba dada a Abraham, Isaac y Jacob, se extiende hasta los gentiles, que eran parte de ese pueblo que se había descarriado y que se había perdido, y que a través de la Torá y su Mesías estaban regresando, como decían las Escrituras. Pero como sabemos nosotros que el hombre está enfocado siempre en ser religioso, la creencia que empezó con Yeshua, luego se fue cambiando y se fue mezclando con cultura griega, romana, y se convirtió en el cristianismo, catolicismo, y luego en el cristianismo protestante, para después denigrar totalmente. Y hoy en día, a través de las promesas del Padre, ¿no?, viendo nosotros que el pueblo hebreo ha desarrollado, se han cumplido varias cosas, el despertar de muchas personas ha llegado a las iglesias, a los lugares donde menos uno pensaba, y hoy en día nos estamos más acercando otra vez nuevamente a la fe hebrea. Y todo eso es, desde mi perspectiva, parte de un plan que el Todopoderoso ha hecho. Esto no es casualidad. El que estemos nosotros hoy conversando sobre la restauración, sobre la Torá, sobre las fiestas bíblicas, no es un plan de los judíos, no es un plan de los musulmanes, no es un plan de algún hombre alguno, ni de algún gran profeta. Es un plan de nuestro Creador, el Todopoderoso, el Eterno. Y por eso nosotros estamos agradecidos de ser parte de esa restauración. Bueno, hoy voy a leer este capítulo 15. No sé si cuando Caleb me diga, ¿está listo?
Dice capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15. Vamos a tratar de ver por lo menos todo el capítulo, pero tengo varios textos que quiero compartir. ¿Qué es el tema acá? Dice, se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes dice que se acercaban? Publicanos y pecadores. Si ustedes analizan y buscan, ustedes me pueden ayudar cuando estudian, buscando en Google así, ¿qué sería publicano? ¿Qué sería pecadores? Publicanos eran personas que cobraban el impuesto para Roma. Y esta palabra pecadores, acá en realidad está queriendo decir personas de mala reputación. Pueden ser estafadores, engañadores, corruptos, o entre ellos puede estar rameras, personas que, muchas de estas personas podían tener libertad porque eran pecadores para el pueblo hebreo, pero para el pueblo romano eran normales, o sea, porque ellos lo que hacían es servir a los romanos, hacer cosas que le agradaban a los romanos, y por eso eran considerados pecadores. Muchos de ellos inclusive eran ya personas que habían renegado de la fe hebrea, habían renegado de la fe del judaísmo y ya prácticamente seguían la cultura romana. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo quieren escuchar a Yeshua? ¿Cómo es que se acercan para escuchar a Yeshua? Es porque muchas de las cosas que compartía Yeshua a ellos le atraía. Porque dentro de la palabra que Yeshua hablaba estaba el rescatar a los que se habían perdido. Fíjense lo que dice aquí. Y los fariseos y los escribas, este relato está en el libro de Lucas. Lucas es uno de los discípulos que siguió al apóstol Pablo, era un médico, y hablamos mucho de él cuando tocamos el libro de Hechos. Entonces él tenía siempre el enfoque más precisamente en hablar las cosas que hablaban sobre los gentiles que regresan a la fe hebrea. Y los fariseos, dice, y los escribas, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a la nota 2. Dice así, Lucas 15:1, nueva traducción viviente. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Yeshua. Acá dice que a menudo venían y querían aprender. ¿Qué dice ahí? Enseñanzas. Nosotros tenemos que aprender a ver a Yeshua como maestro judío, como maestro hebreo, como rabí, no como un ídolo o un ser a quien idolatrar. Entonces, si nosotros recibimos su enseñanza, entonces podemos bendecir su vida, honrar su vida. Eso es una cosa que es aceptado en la cultura hebrea. Lucas 15:2 dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Yeshua. Atiendan qué es lo que le hacía a ellos quejar. De que Yeshua se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, dice. Ahora, esto es importante, en la halajá judía, en las leyes tradicionales, estaba escrito un mandamiento que prohibía que un judío comparta alimentos con gentiles. Y había varias razones. Aunque el alimento sea kosher, muchas veces, según la reglamentación judía, los alimentos tenían que ser, o sea, los animales para cocinarse tenían que ser matados, ¿no? Sacrificados de una manera ya establecida por la corriente religiosa. Entonces, como los judíos no sabían cómo fue sacrificado ese animal, entonces ellos preferían no participar en ninguna cena o almuerzo hecho con gentiles o con personas que ya se habían apartado de la creencia judía. Por eso, acá aunque estaban en Israel, muchos de estos pecadores eran personas que ya se habían apartado de la fe judía y que prácticamente estaban viviendo como gentiles. Bueno, entonces le criticaban por eso a Yeshua, porque no solamente se sentaba a enseñarles, sino también comía con ellos, participaba con ellos, y esto era visto muy malo para los judíos de esa época. Bueno, después ya aparece, Yeshua le comenta dos parábolas que yo voy a resumir. La parábola de las 99 ovejas, las 100 ovejas eran, pero una se pierde, y la parábola del dracma. Entonces, les voy a resumir qué representa esta parábola. ¿Por qué les comenta esta parábola? 99 ovejas
se representa al pueblo confiado en su religión o sistema sin guía al Eterno. Entonces, las 99 que quedan en el desierto, ahí dice el lugar donde no hay palabra que viene el Eterno, pero sí hay un sistema, una organización, un grupo, entonces eso te sostiene. Entonces, muchos religiosos no tienen revelación de la Torá, revelación del Maestro, revelación del Eterno, pero tienen sistema, tienen organización, tienen estructura, y eso le dan a ellos confianza. Por eso, hablaba Yeshua, había 99 ovejas, pero una se perdió. El que se perdió, como no tiene ninguna de esas cosas, al contrario, está perdido, está con quebranto. Cuando encuentra al pastor, su corazón se une al pastor, su corazón busca al pastor, su corazón se regocija con el pastor. Porque lo único que le puede dar esperanza. Él no tiene estructura, no tiene iglesia, no tiene nada. Después va a formarse. Entonces, Yeshua trata de explicar, cuando uno tiene el corazón de uno que está perdido, que no tiene esperanza, que no tiene estructura, entonces puede escuchar la voz del pastor. Comparando con estas personas que estaban escuchando, que eran pecadores, publicanos, que se sentían prácticamente perdidos de la estructura judía, de la estructura religiosa. Entonces lo único que les quedaba es escuchar la voz de este maestro. Parábola de la moneda. ¿Qué representa esa parábola? Valor sentimental por algo aunque no tiene valor económico. Pueblo de Israel perdido entre las naciones. Entonces, aunque dice que era una moneda, 10 dracmas era, ¿no? Y una de ellas se perdió. Entonces vale muy poco, pero probablemente esta moneda tenía un valor sentimental para esta persona. Entonces, a pesar de que vale muy poco en lo económico, en lo sentimental puede ser que sea recuerdo de algo o algún tesoro que le dejó sus padres. Entonces empieza a buscar desesperado, porque por todo lo que le representa esa moneda. Y cuando lo encuentra dice que se regocija. Y esto nos da a entender que el Todopoderoso, aunque para los griegos, para los romanos, inclusive para muchos judíos en el judaísmo, para grupos religiosos como los fariseos o los saduceos, los perdidos, Israel perdido entre las naciones no vale nada. Esto ocurrió ya desde Edra y Nehemías. Para ellos los perdidos, el pueblo que se perdió, no vale nada. No es digno de estar buscándolo. Es como hoy en día acá en Paraguay tenemos las monedas de 50 guaraní, ¿no? Que algunas veces se cae por el suelo, se va debajo del sofá o de algún lado. Nadie busca más, nadie le interesa más. Pero hace poco a Josué le regalaron una monedita, no sé si era boliviano o peso argentino o una moneda diferente. Entonces cuando se cae, aunque no vale más mucho, ¿no? No tiene más mucho valor económico, pero tiene un valor histórico, simbólico. Él empezó a buscar hasta que encontró. Para el Todopoderoso, su pueblo que está perdido tiene un valor sentimental, porque tienen dentro de cada hebreo perdido, cada israelita perdido, cada oveja perdida, está las promesas que el Eterno dio a su pueblo, y por eso para ellos era muy importante. Bueno, eso entonces para comenzar estos primeros capítulos, ¿no? Voy a leerle para poder entender de qué estábamos hablando. Dice, entonces, volviendo al capítulo 15, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El cielo representa el lugar donde el Todopoderoso va a gobernar y reinar. Dice, hay mucho gozo, dice, por un pecador que regresa, arrepiente de Teshuvá, que regresa, que por 99, entre comillas, justos, que no necesitan regresar. ¿Por qué no necesitan regresar? Porque ellos tienen su estructura, tienen su religión. Los que están en una religión no quieren regresar al Padre, quieren seguir en la religión donde están nomás, se sienten cómodos ahí. Una oveja perdida en el desierto no se siente cómodo, se siente cómodo, se siente agradecido cuando su pastor le encuentra. Igual de la moneda, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara
y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Por qué le reúne a sus amigas? Porque no es el porque la moneda tiene mucho valor, es porque económico, sino es porque tiene un valor sentimental o histórico. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Elohim por un pecador que regresa. Entonces este era el relato de lo que estábamos viendo. Ahora volvamos a la nota 2. Nota 2, para ver ahí lo que hemos escrito, algunos textos que hablan sobre los profetas. Nota 2, Jeremías 23:1. Miren lo que el profeta Jeremías hablaba con relación a los líderes religiosos de la época. ¿Qué aflicción les espera? Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 23 para entender mejor. Lean todo el capítulo. ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y han esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice Adonai. Entonces el profeta Jeremías está denunciando que los líderes religiosos de su época, a esas ovejas que se habían perdido, que serían las 12 tribus perdidas y los que se estaban descarriando, en vez de traerlos, en vez de darle esperanza, los descarriaba más. 23 versículo 2. Por tanto, esto dice Adonai, Elohim de Israel, a los pastores, en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Hermanos, si un día el Padre tocó nuestro corazón para poder predicar, para poder preparar toda esta estructura, para poder hacer la actividad, para visitar a los hermanos, es porque ese corazón que el Eterno ponía en los hombres para que lleven el mensaje, tocó también nuestra vida, porque nosotros también hemos recibido esa luz para buscar a las ovejas que se habían perdido, para buscar a ese hijo pródigo que está ahí viviendo tal vez entre algarroba de cerdos porque su corazón se apartó del Padre, pero nadie pudo rescatar. Y esto está hablando aquí en esta parte de la palabra. Pero, dice, reuniré al remanente de mi rebaño, de todos los países donde los he expulsado, volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo el Eterno he hablado. Ahora cuando dice, atiendan bien, reuniré al remanente de mí, o sea, acá habla yo haré, está claro que el Eterno, el Todopoderoso, cuando dice yo haré, es a través de sus profetas, sus siervos, sus hombres de fe, sus hombres que realmente valoran la Torah, van a ser instrumentos, herramienta para recuperar a su oveja que se había perdido. Jeremías 23:5, pues se acerca la hora, dice Adonai, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje de David. Él será un rey. ¿Cuándo? En el Israel restaurado en el milenio. Está hablando ya el profeta Jeremías de un descendiente de David que va a ser usado como restaurador. Y es cuestión de buscar. Ustedes pueden buscar todos los descendientes de David en la historia y encuentren algunos que han sido restaurador. Busquen nomás y analicen. La Biblia habla de que ese descendiente de David va a hacer que de todas las naciones regrese su pueblo que se había descarriado. Y luego que él iba a ser rey sobre ellos. Jeremías 23:6. Y su nombre será el Eterno es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Fíjense lo que dice acá. Cuando venga el descendiente de David que va a rescatar, redimir, restaurar a las ovejas, Judá estará a salvo. E Israel vivirá seguro. Porque Israel ahora vive en cautividad, vive en esclavitud. Y Judá está siempre oprimido por las naciones. Así como en la actualidad también vemos. Aunque uno no quiere aceptar, ¿no? Que eso tenga que ver
con Judá, con Israel. Todo, hermano, escúchenme, todo lo que tenga que ver con el territorio de Israel, o llamado Palestina o Canaán, tiene que ver con las promesas. Todo lo que tenga que ver ahí. Y si por alguna razón hay sionistas o israelitas o palestinos o árabes ahí, ellos tienen que ver con el plan del Padre. Y nosotros, a través de todo lo que ocurre, podemos darnos cuenta que somos parte también de esas promesas. El Padre va a cumplir, dice, sus objetivos. Sobre ellos pondré, versículo Ezequiel 34, 23 dice, sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo les recomiendo que lean también, ya muchas recomendaciones doy, el capítulo 34 del versículo 1 en adelante. Van a entender muchas cosas ahí. Pero yo les leo solamente este versículo 23. Sobre ellos pondré mi pastor, a siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Eterno, seré su Elohim. Y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Eterno, he hablado. Muchos dicen que sería David resucitado. Puede ser. O un descendiente de David. Porque a David se le prometió que de su linaje se levantaría alguien que sería rey para siempre en el reino de Israel, en el reino del Eterno. Entonces podemos entender que es un descendiente, pero también, probablemente David también, en el reino restaurado, resucitado, él también sea alguien que gobierne. Eso es mi pensamiento. Bueno, continuemos. Entonces nos quedamos en el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Elohim por un pecador que se arrepiente. Seguidamente, el versículo 11 dice, también dijo, o sea, aparte que le estaba contando la historia de las 100 ovejas y de la una que se descarrió y de la mujer con el dracma, ahora le cuenta acerca de dos jóvenes y de un padre. El versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y esto es una parábola. Se llama parábola del hijo pródigo. Y vamos a ver un poco lo que dice la nota 1 para entender. Las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Y por qué se usaban las parábolas? Dice, narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. O sea, era la forma que en la antigüedad tenían para relatar las cosas. Nosotros hoy en día tenemos internet, tenemos, más antes se tenía tele, radio, periódicos. Hoy tenemos wifi, tenemos todo. Hoy ustedes ahí pueden mirar desde su celular, desde su pantalla, todas las cosas para poder informarse o saber o conocer cosas. En la antigüedad, lo único que ellos tenían eran los lugares donde se reunían a escuchar a los maestros, y muchas veces esos maestros, para que la enseñanza tenga un poco de didáctica o de colorido, la transmitían a través de relatos o enseñanza o acontecimientos muchas veces sacadas de tu mente o parte de la cotidianidad de la gente, parte de la vivencia común. Entonces a través de eso quería enseñarle un mensaje sobre el pueblo y sobre los planes del pueblo. No es que le quería contar un chisme sobre algo que ocurrió. Entonces cuando nosotros vemos que Yeshua comenta parábola, es porque él quiere contar algo sobre la historia del pueblo. Y teniendo en cuenta que está hablando de los descarriados, los que se perdieron, y esos son los que le están escuchando ahí, comenta esta parábola. Pero ahora vamos a ver lo que representa con este comentario las parábolas. Así como la parábola es frecuentemente utilizada en la Biblia, también es común en el Talmud, que es el Talmud, colección de tradiciones y comentarios judíos. O sea, el Talmud está lleno de parábolas y otros antiguos escritos hebreos. Los rabinos de esas fuentes extrabíblicas hacían uso extensivo de dicho método de enseñanza. O sea, la parábola era un método de enseñanza. Y sus parábolas, arraigadas en la historia y cultura del pueblo judío, hablan acerca de Elohim en manera muy profunda. Las imágenes utilizadas para describir a Elohim y su interacción con el ser humano son parecidas a las que encontramos en nuestras escrituras. Los rabinos claramente identificaron la parábola como el medio preferido
para comprender las verdades y el espíritu de la Torá. ¿Qué es la Torá? Génesis a Deuteronomio, los 5 primeros libros que escribió Moisés. Los sabios compararon la parábola con el mango de una jarra que se puede utilizar para cargar agua hirviendo, o con un cubo que se puede bajar a un pozo para sacar agua sabrosa y fresca. O sea, las parábolas eran instrumento para transmitir un mensaje. Durante el primer siglo, la gente estaba acostumbrada a las parábolas. Ese primer siglo, desde el año 0 hasta el año 100, los tiempos de Yeshua y los apóstoles. Esto estamos hablando como datos, informaciones e historia. Los niños se criaban en la sinagoga escuchando a los rabinos mientras hablaban en parábolas y escudriñaban los significados más profundos encontrados allí. O sea, ese era el sistema de recibir el mensaje. Parábolas, a través de eso se le abría el entendimiento con las enseñanzas. Yeshua, nuestro maestro, surgió como un líder religioso y rabino itinerante, siendo producto de esa rica herencia religiosa cultural. O sea, Yeshua no era un judío criado en la India, criado en Mesopotamia, criado en Persia, criado en Babilonia. ¿Dónde se crió Yeshua? En Israel, en Judá. Algunos dicen que era de Nazaret o de Belén. Nació en Belén, según la escritura nació en Belén. Se crió en Nazaret. O sea, él se crió en un territorio donde era costumbre enseñar de esta manera. Entonces, como maestro judío, él habrá utilizado este sistema. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora en Lucas. Por tal razón, la parábola era su herramienta educativa favorita. En sus parábolas, Yeshua empleaba una forma rabínica común de expresar enseñanzas éticas y morales. 31 parábolas, una tercera parte de todas sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, son de ese tipo, siendo un maestro brillante. Yeshua utilizaba lo diario y lo mundano para recalcar un mensaje sobre el amor de Elohim hacia la humanidad. Utilizaba la parábola para revelar las cualidades divinas de su Padre, permitiendo que la gente visualizara lo desconocido. Según el contexto de sus propias experiencias comunes, proclamaba un mensaje poderoso que exigía tomar una decisión y les retaba a procurar estándares espirituales, elevados según los requerimientos éticos de la Torá. O sea, el objetivo por el cual Yeshua usaba las parábolas era para acercar al pueblo a la creencia y al estilo de vida que enseñaba la Torá. Yeshua era judío y sus parábolas representan el judaísmo de su tiempo, claro, con las características de su tiempo. Nosotros hoy podemos también usar esas parábolas para nuestro tiempo, pero sin descartar de que estas enseñanzas eran para la gente de aquella época. Bueno, con eso empezamos el versículo 11, ¿no? Dice, también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, atiendan bien cómo empieza esta parábola: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Entonces habla de un papá que tenía 2 hijos, y uno de ellos no quería esperar la herencia, sino ya quería recibirla. Y lo sorprendente acá es que el padre dice que les repartió los bienes. Le dio la mitad a su hijo y la otra mitad a su hijo, que acá le llaman el pródigo, ¿no? El que se va a perderse por ahí. Pródigo es como el que anda vagando sin rumbo. El que no quiere estar sujeto a la obediencia al padre, sino quiere conocer y irse. Vamos a la nota 12. ¿Qué dice en la Torah? Ahora, yo les veo, el menor de ellos dijo a su padre, o sea, se rebeló. El menor se rebeló. Quiso rebelarse y se fue. Ahora, miren lo que dice la Torah con respecto a eso. Ya que la parábola nos quiere acercar a la Torah, veamos lo que dice Deuteronomio 28:13. Deuteronomio 28:13. Si escuchas los mandatos del Eterno, tu Elohim, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Eterno te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo.
no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Esta palabra dioses es igual que fuerzas. No sigas otra fuerza, ni les rindas culto, quiere decir que le haga honores. Por ejemplo, el derroche, la farra, el desequilibrio, ¿no? Es un tipo de rendir culto a otros dioses. Pero si te niegas a escuchar al Eterno tu Elohim y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y ahí sale una lista larga de maldiciones, pero yo le voy a leer solamente algunas cuantas. En 28:19 dice: vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. O sea, no vas a recibir el favor del Eterno. Que decía arriba, si quieres ser rebelde contra tu padre. 28:20, Deuteronomio 28:20. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración. Esto está diciendo la Torá, no estoy diciendo yo. El propio Señor te enviará, quiere decir que al no darte su favor, el sistema corrupto te va a atrapar. Desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Y nosotros históricamente podemos corroborar eso. El pueblo hebreo durante mucho tiempo se apartaba del Eterno, y ¿qué le ocurría? Le venían maldiciones. En el tiempo de los asirios se apartaban del Eterno, vinieron los asirios, los arrasaron. En el tiempo de los babilonios se apartaban del Eterno y vino los babilonios y los arrasó. En el tiempo de los griegos también, en el tiempo de los romanos también, y muchos tiempos han sido rebeldes. Pero cuando han buscado al Eterno, cuando han clamado, el Padre los ha restaurado. Siempre hay promesa para que ellos sean restaurados. Deuteronomio 28:25. El Eterno hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Fíjense lo que dice que le va a ocurrir si es que él se aparta de la voluntad del Padre. Ahora, veamos si esto era lo que decía la Torá. ¿Cómo ellos activaron? Acá en Jueces 2, ya dentro de la tierra prometida, ¿cómo se comportaron nuestros amigos israelitas? Los israelitas hicieron lo malo, Jueces 2:11, a los ojos del Señor, y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Eterno, Elohim de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo al Eterno. Abandonaron al Eterno para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Eterno ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes los robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenía a su alrededor y ya no podían venderlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Eterno peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Esto dice en el libro de Jueces 11 al 15. Y tenemos acá Oseas 4, 1 al 9. Escucha la palabra del Eterno, oh pueblo de Israel. El Eterno ha presentado cargos en tu contra, diciendo: no hay fidelidad ni bondad, ni conocimiento de Elohim en tu tierra. Haces voto y los rompes. Matas, robas, cometes adulterio. Todo esto está en la Torá. No hay violencia. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Esa era la vivencia que estaban teniendo los israelitas en tiempos de Oseas, ¿no? Antes de la deportación por los asirios. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves del cielo y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarles la culpa. Mi queja, sacerdote, es contra ustedes. Fíjense que aquí, dice que la queja era contra los líderes religiosos. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes,
se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron la Torá de su Elohim, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿De qué se olvidaron? De la Torá, dice. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Elohim por la vergüenza de los ídolos. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Hay más texto. Oseas 5:9. Una cosa es segura, Israel. Israel acá se refiere a Efraín. En el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. Los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones. Por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. El pueblo de Israel, o sea, de Efraín, será aplastado y demolido por mi juicio, porque están decididos a rendir culto a ídolo. Destruiré a Israel como la polilla consume la lana. Dejaré a Judá tan débil como madera podrida. Ahora es importante acá en Oseas 5:9 habla de Judá e Efraín. Judá era el hermano mayor, Efraín era el hermano menor. A Efraín se le consideró heredero de José y se le había prometido que se le iba a dar las naciones. Por eso cuando nosotros hablamos de Efraín, estamos hablando de los dispersos entre las naciones, que recibirían esa disciplina por su rebeldía. Bueno, o sea, el hijo menor. Jeremías 7:23. Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Elohim. Ustedes serán mi pueblo, hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme como el hijo pródigo. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Está hablando del pueblo del norte y de Judá que prefirió irse al sistema que seguir al Eterno. 23:25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Profetizaron mentiras en mi nombre diciendo, soñé, soñé. Soñé, soñé, dice. 23:25. He oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas de engaño, pues inventa todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide tal como lo hicieron sus antepasados, al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. Entonces, todos estos textos hablan de un Israel que no quería escuchar al Padre, que no quería aceptar al Padre, y que la consecuencia fue que fueron llevados cautivos al sistema, al mundo, y se fueron a vivir comiendo algarroba de cerdo, como el hijo pródigo. Entonces, es el menor. Dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, Efraín, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se apartó. Provincia apartada, lejos de la tierra de Israel, lejos de la cobertura del Padre. ¿Y cómo vivió? Perdidamente, o sea, sin Torah, sin la guía de la Torah. Y cuando todo lo hubo malgastado, cuando toda esa herencia hebrea, las promesas hebreas desaparecieron de su corazón y de su mente, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, ustedes saben que la palabra hambre también se traduce como necesidad de escuchar la palabra. Dice una profecía que en los últimos tiempos vendrá sed y hambre de oír la palabra, dice. Entonces, ¿cuándo comenzó a faltarle? Cuando vivió perdidamente, su herencia de hijo del gran creador, como pueblo escogido, fue desapareciendo. Y nosotros sabemos que la historia de Israel, ¿cómo quedó? Quedaron devastados. Su cultura se empezó a desaparecer.
se mezclaron con otras culturas, con otras naciones. Efraín fue como torta volteada, dice. Fue consumida por las naciones. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, y acá aparece, cerdos. Los israelitas, por su desobediencia, cambiaron su creencia hebrea por creencia mundana. Ahora ellos eran cuidadores de cerdos. Acá la palabra, el cerdo representa lo inmundo o lo no kosher o lo no consagrado por el Eterno. Y los hebreos, por su rebeldía, en vez de estar sirviendo al Eterno, estaban sirviendo como dice en la Biblia, al leño y al fuego. Estaban sirviendo a los cerdos. ¿Qué pasó con la cristiandad hoy en día? La cristiandad es una herencia que viene del judaísmo. No se puede negar eso. El cristiano salió de esos primeros judíos que empezaron a entender lo que era la restauración, pero que como pasó en todos los tiempos, fueron también rebelándose contra su primer amor, y el resultado fue que terminaron sirviendo a los cerdos, queriendo comer comida de cerdos. Quiere decir, queriendo alimentarse con el sistema en donde estaban viviendo, por llegar a fracasar. O sea, el fracaso, lastimosamente, hermano, y esto duele decirlo, pero muchas personas, por sentirse fracasados, ¿no?, se van y buscan todo tipo de creencia rara y se quedan ahí. Y son manipulados, son manejados. ¿Por qué le recibe este hombre a este hijo pródigo? Porque él no tenía más que comer, porque toda su herencia hebrea, la que le dio el padre, él la desperdició, la tiró. Y ahora tiene que sujetarse a lo que le dan comida de cerdo. Y a mí me da tristeza que muchas personas se sujetan a sistemas religiosos que los manipulan y los tratan realmente así, como le dan de comer ahí, le hacen cuidar sus ¿cómo se puede decir? Sus atos. Es triste, ¿no? Pero así es. Cuando veo así gente que es manipulada por falsos profetas, que dice que soñé, hoy yo soñé que el ángel Gabriel venía y me hablaba y decía, hermanos, sean así. O los hace esa creencia de que les tira con espíritu y les vomita. Qué triste, ¿no? Realmente se ve la imagen que se ve ahí a ese hijo pródigo tratando de comer comida de cerdo. Bueno, nota 15. Estas palabras reflejan la dura realidad del exilio, donde el judío se veía forzado a comprometer sus principios religiosos, cuidar animales impuros. El cerdo será impuro para ustedes. Eso aparece en Levítico 11, ¿no? El cerdo no va a ser un animal kosher, pero por causa de su vida perdida, ellos tuvieron que dejar eso y someterse a eso. Y no poder guardar el Shabbat. Por causa de que una persona se tiene que someter al sistema, el sistema te obliga a hacer todas las cosas que vos no podés hacer. No podés servir al Padre porque está sujeto al sistema. Día de reposo, ¿no? Bueno, vamos al siguiente versículo, 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense a dónde llegó. Teniendo herencia grande, ahora él está queriendo comer comida inmunda, comida de animales inmundos. Nota 16. Proverbios 21:16. Miren lo que dice este proverbio. La persona que se aparta del sentido común terminará en compañía de los muertos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Acá cuando dice vino y lujo se refiere a derroches. Cuando vos querés gastar por cosas vanas, terminás
en la pobreza. También los que se apartan del sentido común, de lo que es correcto. Este proverbio hablaba de eso. Versículo 17. Y volviendo en sí, ahora, versículo 17 dice que en esta situación que él estaba, volvió en sí. Esta palabra volver en sí es igual que teshuvah. Regresó su mente, ¿no? Ustedes saben que el que se perdió, ¿no? El que salió de la palabra, de la creencia, su mente totalmente se desequilibra, ¿no? Cuando está en el derroche, no quiere pensar en nada. Pero cuando está en el fracaso, cuando está ahí, por lo menos ni siquiera pudiendo comer ya comida de cerdo, su mente vuelve en sí. Viene un teshuvah, un arrepentimiento. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Dónde es la casa del Padre? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las bendiciones? En la casa de mi Padre, decía Yeshua, hay muchas moradas, mucho lugar de descanso. ¿Dónde es la tierra prometida que fluye leche y miel? La tierra de Canaán. ¿Pero por qué esa tierra fue castigo para ellos? Porque ellos se apartaron de lo que le daba leche y miel, que era la Torá en sus corazones. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pudo entender que hasta los jornaleros, hasta la persona que está en el último lugar, pero está con el Padre, vive con el Padre, no le falta pan. Pan, hermanos, representa la palabra del Eterno, la Torá del Eterno, que nos alimenta. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Todopoderoso. En la casa del Padre, con las promesas del Padre, uno tiene el pan. Nota 17. Lucas 15, 17, nueva traducción viviente. Cuando finalmente entró en razón, dice, nota 17, dice, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Esta expresión hebrea significa hacer penitencia, arrepentirse en polvo y ceniza, teshuvah, deseo de regresar al Eterno. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que estar deseando esa comida que comen los cerdos? Hermanos, ¿por qué yo tengo que escuchar palabras que no fortalecen mi espíritu? Palabras que no me regresan al Padre. Claro, mientras vos no abras, no pueda volver en sí, mientras ese goín, ese gentil o ese cristiano tradicional que está atrapado ahí, lejos del Padre, en una provincia alejada, mientras no pueda hablarse a sí mismo, no pueda escuchar la voz del Padre, seguirá en ese lugar. O sea, no puede entrar en razón. No va a poder darse cuenta. Nosotros podemos agradecer que el Padre un día nos abrió este entendimiento para que hoy podamos nosotros gozar del pan calentito que sale de la casa de nuestro Padre. Todas estas palabras, todas estas revelaciones, toda esta vivencia que tenemos, la oportunidad que tenemos de compartir todo juntos. Bueno, versículo 18. Me levantaré, ahí está, la reacción, e iré a mi Padre y le diré: atiendan bien lo que uno entiende cuando abre su razón. He pecado contra mi Padre, no, contra el cielo y contra ti. Reconoce que se apartó del Todopoderoso, del Creador. Contra ti, muchas veces puede entender contra los profetas. Los profetas, los líderes, eran considerados antes como padres espirituales. Cuando vos pecás grandemente contra la Torah, está pecando, claro, primeramente contra tu Creador, contra el Todopoderoso, y también contra aquel que te instruyó, que te quiere enseñar, que te quiere decir, no viva de esa forma. Una manera de respetar a la persona que te instruye, ¿no? Es compartiendo, ¿no? Es regresando al hogar, a la casa. Nosotros como predicadores muchas veces tenemos que, ¿cómo se dice?, tolerar, aguantar todo tipo de menosprecio, porque muchas personas piensan que el predicador puede aguantar de todo. A veces se le puede menospreciar, se le puede mentir, uno se puede comprometer en algo y puede no querer cumplir porque él no es una persona que valga la pena. Ahora,
con Dios sí no tengo que macanear. Así muchas personas piensan, ¿no? Y no es que yo estoy queriendo decir que hay que respetar al siervo, ¿no? Pero la Biblia nos hace entender que esa persona que te hace partícipe de los beneficios de la Torah, sea también considerado en tu mente, ¿no? Le puedas considerar también. Pero ¿qué pasa? Llega el momento en que uno al líder espiritual le tiene así chiquito en poco. Ya no me sirve. Ya no quiero oírle. Eso es lo que el hijo pródigo le tenía a su papá. El que le dio la vida, el que le hizo crecer, el que le alimentó cuando él no podía caminar, cuando él no entendía nada, cuando él no conocía nada. Era su papá el que le enseñaba, le instruía. Y después cuando él ya se sentía joven, fuerte, lo menospreció. Hermano, pasa también con muchas personas. Cuando no podían hacer nada, escuchaban. Después cuando ya se sienten capacitados, poderosos, lo tiran a la basura. Así pasa. Yo conocí muchas personas que así. Ya el pastor no entiende nada, no, es un ignorante, un analfabeto, un burro. Eso tenemos que entender siempre, ¿no? Por eso me levantaré, iré a mi padre y diré, he pecado. Cuando vos entendés que te apartaste del Todopoderoso, también entendés que te apartaste del que te instruyó. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Esto qué quiere decir? No soy más digno de ser parte de la herencia. No soy digno de solamente estar ahí al lado de los herederos, porque viví perdidamente. Vamos a la nota 18. Nota 18. Jeremías 31, 17. Miren bien lo que Jeremías decía sobre este punto. Hay esperanza para tu futuro, dice el Eterno. Tus hijos volverán a su propia tierra. 18, 31, 18. Oíd a Israel. Oí a Israel. O sea, yo, el Eterno, oí a Israel. ¿Quién es Israel? Efraín. Decir, me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. O sea, Efraín un tiempo empezó a decir, oh Señor, ¿por qué estoy pasando esta dificultad? ¿Por qué estoy perdido entre las naciones? Porque era rebelde, como en el Reina Valera dice, como asno indómito, dice, o becerro indómito, o un toro indomable. Me disciplinaste. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Eterno, mi Elohim. Entonces, ¿de dónde esta parábola del hijo pródigo está saliendo? Del libro de Jeremías, de la Torá. Está saliendo de restauración. Está para restaurar a Israel. No es un invento. El Brit Hadashah, los textos del Brit Hadashah, no todos, tal vez algunas partes sí, ha sido inventado para desviarle a la persona a otra religión, como muchos creen. La mayor parte son relatos que te regresan a la fe hebrea. Y eso yo he aprendido y estoy contento por eso. Me aparté de Elohim, versículo 19, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Ya cuando vos madurás, te das cuenta de lo necio que fuiste, de lo rebelde que fuiste con tu Creador, de lo terrible que te comportaste. Muchas personas eso no recapacitan. Eso no quiere decir que ahora vos vivas así. Pero cuando regresas al Padre puedo entender. Yo en ese tiempo era muy ignorante. Pero a pesar de todo el Padre me estaba esperando. Estaba aguardando mi llegada. No es, versículo 20, no es aún Israel mi hijo querido, dice el Eterno. A menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Miren lo que el Todopoderoso está diciendo. Él es mi hijo, aunque se fue, aunque se rebeló, yo lo castigué, pero es mi hijo. Por señales, pon señales en el camino. Coloca postes indicadores. Marca bien el camino
por el que viniste. Regresa otra vez, mi virgen Israel. Regresa aquí a tu ciudad. Esta es una forma de expresar que el Todopoderoso espera a su pueblo, espera que regresen y espera que cuando se vaya no piense que no va a regresar, que deje marcados los lugares donde va, porque un día vas a regresar y vas a necesitar conocer el camino. Esta traducción latinoamericana dice, versículo 22, deja ya de andar perdido, deja ya de serme infiel. Yo soy el Elohim de Israel y he creado algo nuevo y sorprendente, tanto que nadie podría imaginárselo. Entonces está hablando de comenzar nuevamente a ser fiel con el Todopoderoso. Hermano, el Padre nos permite a nosotros poder estar como ustedes escuchando esta palabra, y a los que estamos acá en Paraguay poder reunirnos, y los que están en otros países también poder reunirse. ¿Por qué tenemos que ser tan duros de corazón? ¿Por qué tenemos que ser tan arrogantes muchas veces? El Padre nos abre las puertas, el Padre nos recibe. ¿Por qué nosotros no queremos recibir a los demás? ¿Por qué tenemos que poner condiciones? Yo espero que todos querramos participar, saludarnos, vernos nuevamente después de mucho tiempo. Porque siento, ¿no?, muchas veces cuando nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar nuestro día, ¿no? Cuando ya no podremos vernos unos a otros. Yo también siempre digo, algunas veces yo no tengo ni tiempo ni de visitar a todos mis parientes, mi familia. Tanto me gustaría que poder participar. Por eso agradezco cuando hay la oportunidad. Entonces ustedes también tengan ese deseo de compartir con las personas. No de cerrarse, no de separarse, no de estar también muy ocupados solamente en la actividad. Hagan un espacito. Y entre hermanos también tenemos que tener ese deseo, porque somos creyentes de una misma fe. Entre hermanos también tenemos que aprovechar. Vamos, esta es la oportunidad que voy a poder verle a tal hermano, a tal hermana, poder compartir, dar un abrazo, porque después la siguiente vez no sabemos qué pasará. Aprovechemos, hermano. 19. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y ¿qué dice? Fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre solamente sintió un deseo cuando vio a su hijo regresar: misericordia. ¿Qué es misericordia cuando vos no ves nada más? ¿Se acuerdan del samaritano que cuando le vio al judío que fue golpeado por ladrones, tuvo misericordia? ¿Se acuerdan la palabra que Yeshua decía que está en la Torá? Si hubieran leído la Torá, entenderían que dice: misericordia quiero y no sacrificio. El Todopoderoso espera a su pueblo con los brazos abiertos para que regresen a él. ¿A quién pueblo? ¿A qué pueblo? A ese pueblo que se perdió. A ese pueblo que está en medio de las naciones, tal vez ahora comiendo algarroba de cerdo, sirviendo a imágenes, a ídolos. Si nosotros somos arrogantes contra esa gente, si nosotros los miramos hoy por haber comprendido la palabra, ¡ay, qué sucios pecadores! Si nosotros usamos palabras que los corten, que los aparten, que hagan cerco, como hizo el judaísmo tradicional en aquella época. ¿Por qué comen con pecadores y publicanos? Porque ese era el judaísmo antiguo. Yo agradezco que hoy en día muchos judíos se han abierto al mundo y están enseñando a los gentiles, están abriéndose para que muchas personas vuelvan al Eterno. Igual a nosotros se nos ha abierto este entendimiento por la ayuda de muchos hombres que entendían el lenguaje hebreo, la cultura hebrea, la mentalidad hebrea. No voy a pensar que esto salió simplemente del mensaje pentecostal o mensaje bautista o no. Hoy en día por eso muchos todavía están encerrados así. Son tercos en su mente. No, la gracia, solamente la gracia. Muchas cosas que ni no comprenden muy bien, la mezclan toda. El Padre quiere que regresemos a la fe. 22. No, 21. No, sí, nota 20.
Nota 20, miren lo que dice la nota 20. Un ejemplo, David cuando vio a su hijo asesino Absalón, lo abrazó, dice, porque regresaba. A pesar de todos los pecados que había hecho Absalón, el corazón de David era de amor. Para un adulto oriental de aquellos tiempos, correr era considerado un acto poco digno. El padre no guardó las apariencias, indicando cuánto amaba a su hijo perdido. No se conmuevan mis entrañas, no se conmueven mis entrañas y se desborde mi ternura por Israel. Eso está en Jeremías 31, acabamos de leer. Nota versículo 21. Y el hijo dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, atiéndame lo que dice el padre, cuando le ve a su hijo llegar, le abraza, a él no le importa la apariencia, no le importa nada, mi hijo perdido ha regresado. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Atiendan muy bien por qué hizo esto el padre, qué representan estos objetos en una casa. Nota 22. Lucas 15:22, nueva traducción viviente. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. ¿Qué significa la mejor túnica? Traigan el mejor vestido, anillo, calzado. En el antiguo Oriente, si se deseaba honrar a alguien, se le daba una ropa lujosa. Así lo hizo el faraón con José, le dio su anillo, lo vistió con ropas finas. Eso aparece en Génesis. O sea, había una forma de que vos podías honrarle a alguien cambiándole la vestimenta. Eso representaba en la antigüedad, ¿no? Representaba tu estatus. Antes, si vos eras esclavo, te sacaban la ropa de esclavo y te ponían ropa de gobernador o de príncipe. Lo que hicieron con José. ¿Se acuerdan de José? Él era esclavo y después se cambió con ropa de gobernador. Este hijo para el padre era tan valioso y él entendió, si él está regresando, quiere decir que conoce el valor que tiene el padre. Entonces él es digno de ser alguien superior. Él venció el sistema, venció el mundo corrupto, por eso regresó. Eso es una lucha. Así lo hizo Faraón. Después otro punto, el anillo se empleaba para firmar documentos legales, representaba autoridad, representaba poder. El calzado indicaba que no era esclavo o sirviente. Cuando vos andabas con zapatos, en aquella época los esclavos andaban descalzos. Los gobernadores, los líderes usaban sandalias y calzado. ¿Por qué se le cambió la vestimenta a este hijo? Porque para el padre ahora él es autoridad. Así estamos viendo en la Biblia. Dios le puso como autoridad al hijo menor. ¿Quién representa en la Biblia al hijo menor? Efraín. ¿Por qué le dio esa autoridad? Porque ha comprendido su fracaso. Ha comprendido su error. Y por eso vimos nosotros cómo en el mundo muchas personas empezaron a desarrollar la fe, a desarrollar la creencia en la Torá, muchas veces mejor que los propios judíos. ¿Y esto qué ha provocado en los judíos? Celo, dice. Provocaré a celo a mi pueblo, dice una parte de la Torá. Y muchas personas esto no quieren aceptar. Bueno, continuemos. Pero el padre dijo a sus siervos, eso leímos, versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuándo se hacía fiesta? Cuando el pueblo podía juntarse, reunirse. ¿Dónde está esto? En la Torá. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha resucitado. Para el padre el regreso del hijo pródigo es símbolo de resurrección. Y se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Dos palabras importantes, fiesta y regocijo. ¿Dónde aparece eso? Nota 24. Lucas 15:24, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Esa palabra fiesta es moedín, cita, encuentro, confraternidad. Cuando los hermanos se sienten que han salido del sistema, pueden
compartir, pueden reunirse, pueden participar. Cuando todavía se sienten parte del sistema, ellos siguen ahí intentando comer algarroba de cerdo. Miren lo que dice Deuteronomio 16:14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones. Y dice más abajo, os regocijaréis y os sentiréis contento. Jeremías 31:3 dice así. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi virgen Israel. Volverás a ser feliz, con alegría, danzas, con las panderetas. El pueblo tiene que estar contento cuando se reúne. Tiene que hacer danzas, panderetas, bailar como bailó la hermana Ruth, ¿no? Así que, hermana Ruth, cuando quiera preparar otra danza, porque vamos a bailar cada vez que nos encontremos. De nuevo, versículo 5, plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria, y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín, vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Eterno nuestro Elohim. Y ahora esto dice Adonai, canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría, salva a tu pueblo, oh Adonai, el remanente de Israel. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán. Pues soy el padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor. Ahora él está reconociendo como autoridad. Hermanos, lo que estamos viendo en Lucas 15 está en la Torá y los profetas. La restauración de su pueblo, el regreso de Efraín, el hijo pródigo, la alegría, la fiesta, las muedín, las citas. ¿Por qué nosotros no podemos gozar con eso? ¿Todavía estamos perdidos comiendo algarroba de cerdo? No. Si hemos regresado a la casa del Padre, hemos entendido que ese no era nuestro lugar. Oseas 3:4 dice así. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, ni columna sagrada, ni sacerdote, ni siquiera ídolo. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Elohim y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Eterno y su bondad. Amén. Y finalmente, y versículo 25, y su hijo mayor, ¿qué pasó con el mayor? Miren, atiendan la diferencia. Mientras Efraín se goza, se alegra por regresar al Padre, por compartir la Torá, por celebrar la fiesta, el hijo mayor, que es la sombra de los religiosos, el pueblo judá, que es la 99, estaba en el campo. ¿Quién estaba en el campo? ¿Se acuerdan quién estaba en el campo? Las 99. Estaban ahí. Ellos estaban felices porque ellos tenían estructura, pero no tenían gozo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Qué tenía que hacer si era parte del entorno, de la alegría del Padre? Tenía que entrar a gozarse también, pero no. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermano, el padre no quiere que Judá y Efraín estén enemistados. Quieren que compartan juntos. Solamente que muchas veces alguien se siente superior, se siente mejor, se siente heredero de toda la promesa y piensa que el otro no es merecedor y que tiene que solamente hacer menos
No, ustedes no son pueblo elegido, ustedes son secundarios, ustedes tienen que servir solamente guardando algunas leyes, nada más. Las fiestas son para nosotros los judíos, nosotros somos los de la comida kosher. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Al final, según este relato, este hijo mayor solo quería gozarse, pero con sus amigos. Hermano, ¿qué es lo que ha pasado con el judaísmo en la actualidad? Ellos se han encerrado en su propio mundo. Y bueno, puede ser que tengan razón, porque han sido tan menospreciados que se han encerrado en su propio mundo. No quieren compartir con Efraín, no quieren compartir las promesas y se sienten molestos. Pero el Padre no tiene ese corazón. El Padre sí está buscando a su pueblo. El Padre quiere compartir. Pero cuando vino tu hijo, que miren cómo le dice: consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Dice. Qué es duro este corazón. Pero bueno, entonces le dijo: hijo, el padre dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esto quiero que entiendan. Esto es una promesa. El pueblo hebreo, por más que ha tenido su dureza de corazón, por más que ha sido muchas veces rebelde en muchas cosas, por más que tal vez allá en Israel muchos no sean muy fieles a la Torá, siempre el Padre ha estado con ellos. Escuchen muy bien esto. El Padre siempre está con ellos. Nunca los abandonó. Eso que quede bien claro. El Padre siempre está con su pueblo. Aunque ellos no han tenido tal vez el corazón fiel, pero nunca los ha abandonado. ¿Y por qué? A pesar de todo que dijo el Padre, ellos han seguido las instrucciones, ellos han seguido las enseñanzas. Y todas estas cosas para que nosotros aprendamos más. Era necesario, y todas las cosas son tuyas, le dice, y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y era necesario cambiar algunas cosas. Era necesario hacer lo que estamos haciendo. Tal vez muchos en el judaísmo no entienden qué es esto del cambio de los mesiánicos, los que vuelven a la Torá. Tal vez no entienden, tal vez para ellos es algo raro. Tal vez es raro, pero para el Todopoderoso era necesario, porque era la forma de que muchos regresen a la fe y a las promesas y a la alabanza al Creador. Tal vez alguno un poco distorsionado, pero eso se va a ir remediando con el tiempo. Y por lo cual yo estoy muy alegre y muy contento de ser parte de esa restauración. Y me gozo también saber que ustedes también son parte de esta restauración. Amén. Pasó mucho tiempo, pero bueno, teníamos que terminar este punto. Muchas gracias por compartir este tema. Espero que puedan volver a escucharlo, le den me gusta, se suscriban, compartan con otros y sigamos llevando el mensaje para rescatar a más hijos pródigos que están todavía comiendo o intentando comer algarroba de cerdo. Shalom. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad.